Exactamente a las 9 de la mañana más 15 minutos, la hora correcta, 9:15. Bueno, en el tema del día, queridos amigos, hoy tenemos la comparecencia del doctor Juan Carlos Salas, abogado patrocinador en el caso del Parque Ciudad Blanca. Para poner en contexto, recuerdan que meses atrás Ibarra se convulsionaba por la aprobación del Consejo Municipal autorizando al alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, la venta vía remate, etcétera, de una parte del Parque de Ciudad Blanca. Ustedes han evidenciado que esa parte supuestamente ya vendida está cerrada con unos plásticos, pero el tema continúa en litigio y hay novedades. Por eso está con nosotros el doctor Juan Carlos Salas. Bienvenido, doctor. ¿Cuáles son esas novedades que tenemos respecto de este bullado caso? Por favor. Bueno, muy buenos días con todos los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Sí, ser reiterativo en que nosotros no tenemos nada absolutamente contra nadie. Lo que somos es hombres de derecho y creo que lo que hacemos es nuestro trabajo en función de todos y cada uno de los documentos y de las diligencias procesales, legales, constitucionales que el derecho y el ordenamiento jurídico ecuatoriano nos ampara. Efectivamente, ante eso, pues nosotros presentamos una denuncia ante la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y con fecha 20 de septiembre del 2024 hemos recibido la senda respuesta y en la parte pertinente, que es importante que conozcan los ciudadanos ibarreños y lógicamente también los imbabureños, es que nos dice mediante oficio número SOT-II-Z-I-0461-2024-O lo siguiente. Al respecto del análisis del documento, sus pretensiones y argumentación, se puede contestar que existen varios hechos expuestos de los cuales no se verifica algún acto administrativo que habría emitido el GAT de San Miguel de Ibarra que conlleve a la autorización y algún tipo de proyecto, actividad o uso de suelo distinto a los determinados en el PUX del Cantón Ibarra. Es importante entender qué es el PUX. El PUX es el plan de uso y gestión de suelo, que fue elaborado previo a la venta del parque, y ahí claramente se llegó a determinar que el uso del suelo de la venta del terreno era equipamiento y recreativo de deportes y usos complementarios de una infraestructura destinado a este tipo de actividades. ¿Qué es lo que nos dice la super de ordenamiento territorial, en otras palabras? Que si bien es cierto, el GAT municipal no ha hecho un acto administrativo respecto de la autorización de alguna construcción de un proyecto, no es menos cierto que hay que entender cuál es el génesis de esta venta, y el génesis de esta venta era y es la construcción de un Megamaxi o de un centro comercial, y lógicamente eso no está permitido. El momento que el GAT municipal autorizara está cometiendo ya una infracción. No lo puede hacer a posteriori tampoco. No puede. ¿Por qué? Porque tendría que cambiar el PUC. Pero hay que tomar en cuenta que el PUC fue hecho con antelación incluso a la venta del parque. Por lo tanto, la respuesta ha sido clara de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, y en base a ello tenemos los argumentos necesarios ya para informarles que con fecha de hoy, 16 de octubre, ante el señor Contralor Mauricio Torres, Contralor General del Estado de la República del Ecuador, se ha solicitado, en base a lo que determina el artículo 95 y 99 de la Constitución de la República del Ecuador, el tema de la participación ciudadana, y lógicamente el artículo 302 del Código Orgánico de Organización Territorial, el examen especial ya a la venta del parque. Esperamos ya que se designe el equipo que va a hacer este examen especial en la ciudad de Quito, y lógicamente veremos los resultados, cuáles son, en función de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos, en función de lo que en derecho corresponde. Uno de ellos, lógicamente, y en el que insistimos, y es incluso que ya hay una resolución a nivel de los notarios de aquí del Cantón Ibarra y de la provincia, que la resiliación no cabe en actos de donación. Tomar en cuenta que la resiliación solo cabe en contratos y obligaciones, y hay que entender que la donación es un acto unilateral. En ese mismo sentido, se ha dado seguimiento a los demás procesos constitucionales que son de conocimiento público de la ciudadanía. Entre esos está, y ustedes conocen que se ventiló un proceso que está asignado con el número
10.281-2024-00205, en el cual se ha agotado ya las instancias ordinarias, que son tanto la primera instancia y la segunda instancia, en la cual los jueces de la Corte Provincial, obviamente enmarcados en su sana crítica, llegaron a determinar que el juez de primera instancia tenía la razón. Pero lo curioso de todo esto fue cuando hicimos el análisis, una auditoría constitucional del proceso per se, nosotros llegamos a determinar, y lógicamente por eso tomamos la decisión de presentar una acción extraordinaria de protección sobre la sentencia emanada en el proceso antes referido, de que en el acápite 35, uno de los jueces que conoció la causa determina que la resolución de venta del parque, que es la GAD MI 001-2024 SG, no es un acto administrativo, sino es un acto normativo. Por lo tanto, se pone a la mesa del debate, obviamente, que si es un acto normativo, si ya identificó que es un acto normativo, no debía pues pronunciarse, porque no es competencia del juez. Claro. Porque así lo dice, y la que tenía la competencia es la Corte Constitucional. Debía inhibirse. Porque el 436 claramente dice que resolverá sobre el fondo y la forma de los actos normativos. Entonces, nos está diciendo que es un acto de inconstitucionalidad que podríamos haber presentado en función de lo que dice la norma. El juez no era competente. Perfecto. Es lo que estoy refiriéndose y lo que consta en la sentencia. Pero lo curioso de todo esto es que efectivamente cuando se pone a resolver, él claramente dice que administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, dice que la acción de protección es improcedente por lo que determina el artículo 42, numerales 1 y 4. Pero resulta que los artículos 42, numerales 1 y 4 son totalmente contradictorios a la parte de su motivación. Es decir, si dice que es un acto normativo, ¿por qué tengo que invocar yo el 42.4 cuando dice cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial? Entonces, ¿a qué nos atenemos? ¿Nos atenemos a que es un acto normativo en la motivación o a un acto administrativo en la resolución? Evidente contradicción. Por lo tanto, existe la sentencia, la 1158, que es desconocida por todas las personas que estamos inmersas en el derecho, que habla del principio de la motivación. Y lógicamente creo que uno de los aspectos fundamentales y por qué va a salir avante esta acción extraordinaria de protección es por el tema de que van a encontrar una deficiencia motivacional. No hay motivación suficiente. Exacto, la deficiencia motivacional, se es decir, la inexistencia, sí, porque pueden haber los fundamentos de derecho, pero no hay los fundamentos de hecho. O sea, eso ya tendrá que resolver la Corte Constitucional, está ya sorteado ya en la Corte Constitucional, entró el acta, tenemos el acta de sorteo y lógicamente estamos ya esperando el tema de la admisibilidad. ¿Qué consecuencias traería para el juez que conoció esa causa? Bueno, y creo que lo que nosotros pretendemos y lo que nosotros siempre hemos dicho es que se haga justicia. Lo que queremos y lo que hemos pedido en esta acción extraordinaria de protección es que se declare vulnerada el tema de la seguridad jurídica y el principio de la motivación. Más allá de todo eso, se sabe cuáles son las consecuencias en función de estas acciones extraordinarias. Correcto. Sobre el tema inicial, doctor, esto de que la superintendencia Superintendencia de Ordenamiento Territorial indica que no puede construirse otro, el espacio del parque que fue vendido no puede ser destinado a otra cosa que no sea lo que esté establecido por ellos, dentro de lo cual no consta nada que tenga que ver con construcción de centros comerciales. No. Y para hacer eso debía haber una resolución del Consejo previo a la venta. Acá se vendió primero y ahora no podrán hacer esa rectificación, entre comillas. Ya, yo quiero ser claro. En el oficio del 20 de septiembre del 2024, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial hace una aclaración muy importante en el literal C del oficio y dice: sobre el uso de suelo determinado en el PUX para el área donde se ubica el bien inmueble, se observa, voy a abrir comillas y voy a poner negrillas yo en mi mente, dice: se observa que el bien inmueble se encuentra en un área definida como suelo urbano, subclasificada como suelo urbano consolidado, su tratamiento corresponde a conservación y que el bien inmueble conforme a lo establecido al PUX del Cantón Ibarra está ubicado en el PIT 61 con código EDC-0 con uso de suelo principal EDC equipamientos
y recreativo deportes, usos complementarios, infraestructura, usos restringidos, aprovisionamiento, transporte y administración pública, usos prohibidos, servicios funerarios y religiosos. Entonces aquí claramente nos está diciendo en este literal C lo que es y lo que está determinado en el plan de uso de permitido o no. Sí. Y era lo que estaba el parque, cumpliendo con eso. Por supuesto. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Obviamente se hizo esta consulta. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos llegar a determinar si en un eventual hecho de que se construya un proyecto, un Megamax y cualquier tipo de proyectos, estaría cayendo o no estaría cayendo en una infracción el GAD municipal. Y efectivamente nos dice que sí, pero que en este momento no, porque no ha autorizado. El momento que autorice, y lógicamente sabemos quiénes son los que determinan el uso del suelo, es el municipio de Ibarra. Entonces es una situación bastante compleja. Imagínense lo que sería incurrir en eso, o pretender incurrir en una resolución con estas advertencias y denuncias públicas. Sería todavía más grave. Como no hay eso y ya no lo pueden hacer, ¿cómo queda el caso, mi doctor? Recuerde que hubo un concejal que hablaba para justificar el voto a favor, decía que es un espacio abandonado, cuando ahí claramente dice en el informe que es un espacio consolidado. Imagínense. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Que a las claras se entiende que ya no pueden construir el centro comercial. Y con el derrocamiento de la torre de control que había allí, más la casita que existía, ¿qué es lo que esto va a pasar? En este sentido, estimado doctor, entendemos que hay un pronunciamiento del Instituto Nacional de Patrimonio. ¿Qué sucedió con el tema del busto Atahualpa y también con la torre de control en lo que se está señalando? Y también lo que usted mencionó al inicio de esta entrevista respecto a esta solicitud que se está realizando a la Contraloría de un examen especial, considerando que también existe ya un pronunciamiento de la Contraloría aquí en Ibarra que se realizó ya una verificación preliminar y aún no ha habido respuesta sobre qué salió sobre este asunto, estimado doctor. Ya, gracias. Bueno, es importante entender que existe un informe técnico de muebles y inmuebles realizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es el informe INPC DC TC SPC IT 2024-043. Y de aquí lo que hay que resaltar es la recomendación que hacen ellos. Y dice, dentro de las conclusiones y recomendaciones, se recomienda al GAD, en el marco de sus competencias, revisar la información que permite identificar la condición patrimonial o no de los bienes previo a cualquier proyecto a implementarse. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que dentro del informe preliminar para la venta del parque debió haber constado si la torre de control y el busto Atahualpa eran o no patrimonio cultural. Ese informe no existe. Por lo tanto, les recomienda que para que no exista este tipo de controversias, para que se haga en función del ejercicio de la seguridad jurídica, debió haberse pronunciado, pues, porque obviamente, ¿qué resultaba si es que efectivamente estaban inventariados como patrimonio cultural? Esto sería otro tema. Entonces, claro, les recomiendan y les hacen un llamado de atención. Ese informe no hay. Ese informe no hay. Ya. También es importante, con respecto a la pregunta que usted me hizo, es un hecho que es importante, que dentro del examen especial nosotros nos hemos hecho un estudio histórico. Creo que es el primer estudio histórico que se da sobre el tema de la naturaleza de cómo se constituyó el Parque Ciudad Blanca. Yeah. Y a mí el que me llama la atención y el que le ponemos dentro de la denuncia es el acápite 1.3, cuando nosotros informamos que tal como consta en los datos generales del estudio del proyecto construcción del Céntrica Parque Boulevard, código único del proyecto 1752-903239 elaborado por el GAD, con fecha 2011 y 2012, para el diseño del parque, el municipio realizó una encuesta en junio del 2011. Ya. Por diferentes medios, misma que estableció que el 42.52% de los ciudadanos de Ibarra demandan que este parque contenga áreas verdes. Ahí está. Entonces, esto es importante y obviamente después de haber trabajado meses, se ha llegado a hacer una anamnesis histórica de qué es lo que pasa con el parque, y esto es lo que se le ha transmitido a la Contraloría General del Estado para que conozca de viva voz qué es lo que está pasando y haga este examen especial. ¿En qué tiempo habrá respuesta del Contralor? Bueno, los plazos son claros, ¿no? Los plazos son claros, la ley lo que determina es este momento lo que van a hacer, me imagino que es por
las múltiples situaciones que se ha dado, y ha habido ya casos análogos. No me voy a referir a la analogía que va a suceder respecto de ese, pero tenemos casos emblemáticos como es el de Loja, el del Hotel Quito mismo, y la persona que está también en este punto de lucha ha sido una bandera grande, y creo que es un estandarte en la lucha del Hotel Quito, que se ha sacado adelante, y es el apreciado arquitecto Gustavo Fierro, que ha estado también al pie del cañón. Hemos estado trabajando juntos, y lógicamente creo que su llamado y lógicamente mi deber como ciudadano y como abogado era comunicarles las últimas novedades. Doctor, hay una cosa. Con todos estos antecedentes que entiendo estarán notificando a la otra parte, con la resolución del Consejo de vender en cómodas cuotas, el supuesto comprador, el interpuesto comprador, ¿habrá pagado las cuotas? ¿Lo podrá hacer? ¿Podrán recibir el dinero? Bueno, ese es un tema bastante subjetivo que yo no le podría contestar. Pero sí sería importante de que aquellas personas que están dentro del tema contable del municipio sí den una respuesta, porque, ojo, hay que tomar en cuenta cuál fue el objeto de la venta del parque. Y el objeto de la venta del parque, recordarán ciudadanos y ciudadanas, que fueron tres proyectos emblemáticos: un centro de salud, que obviamente aplaudimos desde todo punto de vista; el centro artesanal, que según ellos decían que iban a crear 8,000 fuentes de trabajo, lo cual a mí me llamó mucho la atención, que creo que ni en el Quicentro de Quito existen esas plazas de trabajo; y el otro era la rehabilitación de la laguna de Yaguarcocha. Así fue. Y ahora sí quiero hacer énfasis a lo que alguien decía: prohibido olvidar. Esos proyectos ni siquiera se han dado lugar. Así es. ¿No? Entonces, ¿cuál fue el objeto de la venta del parque? ¿Cuál fue la realidad de la venta de la parte del un solo oferente, parque? acuérdense. Y recordemos también que en la venta de ese parque se señalaba que precisamente este monto serviría para de ahí sacar recursos que obviamente representen créditos de 35 millones, etcétera, pero que lastimosamente ni siquiera sirvieron como esta garantía. Por otra parte, estimado doctor, consultarle, se entiende que existieron 2 acciones de protección en este tema de la venta del Parque Ciudad Blanca. La una se emitió ya la sentencia, pero la otra está pendiente una sentencia de esta acción que también se interpuso en ese sentido. Sí, esta garantía constitucional de acción de protección es la que está asignada con el número 10281-2024 00495, que en primera instancia la impulsó el estimado doctor Marcos Martínez, y obviamente yo me sumé a la defensa técnica. Y tenemos el último impulso procesal fue el 21 de junio del 2024 a las 15:35. Tomar en cuenta que ya se dio la audiencia, que se comunicó de manera oral la sentencia, y desde la fecha 21 de junio del 2024 a la fecha actual han transcurrido 110 días. Lo cual efectivamente sí hay que tomar en cuenta que un artículo de la norma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 15.3, determina que una vez dictada la sentencia oral, la jueza tiene 48 horas para hacer la notificación por escrito de la sentencia debidamente motivada. No lo ha hecho. La misma Corte Constitucional, en una sentencia número 108-15-CC, ha hablado ya el tema de la tutela efectiva. Y la tutela efectiva obviamente es esa y aquella, y en extracto lo que le dice la Corte Constitucional dice que en relación con la tutela efectiva, la Corte Constitucional examina su vulneración a partir de la consideración de 4 elementos: acceso a la justicia, desarrollo del proceso en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, y en un tiempo razonable, y la ejecución de la sentencia. Todo esto no hemos podido hacer porque no hemos sido notificados. Incluso se está con este tema de los plazos razonables violando el derecho a la recurrencia, porque hay que tomar en cuenta que el artículo 24 dice que podíamos haber apelado de manera oral. No se puede cumplir el principio de la recurrencia porque ni siquiera han conocido los jueces de segunda instancia, y obviamente, de ser el caso, y así como lo requiera la ciudadanía, nosotros seguiremos haciendo las acciones legales y constitucionales pertinentes. Con todo lo que usted expone, yo creo que el comprador debería pensarlo mucho si es que va a abonar las cuotas a las que le autorizaron, porque esto está sumamente complicado. A lo mejor se abstiene de hacerlo por obvias razones. Pero vamos resumiendo, dejemos en blanco y negro esto. Hay este informe de la Superintendencia del Patrimonio que le dice que no se puede cambiar el fin para cual se
piensa utilizar ese espacio, porque eso está prohibido, que debió haber habido una resolución de consejo que nunca hubo. Hoy ya no se le puede hacer en la práctica. Lo otro, con todo esto el Contralor General de la Nación ya lo conoce y se está pidiendo la auditoría inmediata. Pero si esto sale como tiene que salir por los argumentos que han expuesto, las cosas volverían a su estado anterior en una supuesta resolución en ese sentido. Podrán reconstruir la torre que derrocaron, el monumento que destruyeron y la casita que también la derrocaron. Pero más que eso, esto puede conllevar a la destitución del alcalde, doctor. Bueno, sí es importante hacer ciertas consideraciones, ¿no? Que nosotros lo que tenemos que esperar es sesudamente, calmadamente, a ver qué es lo que dice el examen especial de Contraloría y después se seguirán las acciones legales pertinentes. Pero aquí hay un hecho importante que la ciudadanía debe conocer, que nosotros dentro del análisis histórico de lo que hemos hecho y lo que podemos investigar, claramente nosotros manifestamos en la denuncia a la Contraloría General de Estado, el examen especial, que no se ha encontrado evidencia que demuestren que lo solicitado por el señor Santiago Felipe Amador, gerente general de la Plaza Shopping, fue atendido por el municipio explícita y concretamente. De haberlo hecho, el municipio debe haberle informado que el mencionado predio constituía un bien de dominio público y de uso público. Como pasó lo en hemos la demostrado hasta la saciedad. Claro. Lo hemos demostrado hasta la saciedad. Y hay muchos hechos, en el momento que ustedes así lo requieran, nosotros les podemos dejar una copia de todo esto para que le analicen toda esta situación. Incluso se hace énfasis a cada uno de los memorándums o oficios que ha hecho la Municipalidad de Ibarra para llegar al fin de la venta. Eso es lo que les podemos manifestar. Esperamos con paciencia. Creo que donde la gente ve batallas, nosotros vemos victoria. Y no es por el hecho de que nosotros tengamos algo contra alguien, sino que simplemente Dios llama a justicia. Estamos aplicando el derecho. Y nada más. Eso es lo que les puedo decir. Yo no tengo nada contra nadie. Lo que les estamos poniendo en la mesa del debate son los documentos que existen y las acciones que se siguen y que posteriormente darán resultados, sea positivos o adversos. Nunca es bueno gloriarse de una victoria, sino hasta ver el final. Oiga, pero hay un antecedente. La administración anterior ya negó este pedido. El consejo anterior no aceptó el mismo pedido que se lo hacía. Entonces también hay un antecedente interesante que hay que tomar en cuenta. Su mensaje final sobre esto, mi querido doctor, ¿cuál sería? Simplemente que hay que ser perseverantes. Creo que en la vida, cuando uno se plantea los hechos y las luchas, hay que ser perseverantes. A lo largo del camino muchas personas se han retirado, a lo largo del camino muchas personas se han sumado, pero al final del camino yo creo que la razón no pide fuerza. El derecho tiene que hacerse cumplir y el derecho es para todos. Para unos se malentiende que el derecho es dar a cada quien lo que le corresponde, pero ese no es el derecho, eso se llama justicia. Entonces el derecho hay que aplicarlo para que se haga justicia y lo que estamos haciendo es eso, aplicar el derecho para que en un momento oportuno, en un momento incierto, nosotros veamos esa justicia. Y además nadie está por encima de la ley. Ok, señores, gracias doctor Juan Carlos Salas por esta información. Importante todo lo que nos ha dado a conocer. Cerramos con esta revelación nuestro tema del día. Hacemos una pausa y continuamos en un momento. El tema del día. Noticias y acontecimientos que están a flor de piel y que requieren de su punto de vista. Inicio del espacio publicitario. Mega Cleans. Fabricantes y distribuidores directos de productos de limpieza para el hogar y la industria. Que no te vendan agua con espesante. Nuestro detergente líquido para ropa es el mejor del